Bueno, buenos días. Este es el programa de la entrevista con unos testigos de Jehová aquí en Benidorm. Ellos nos van a dar la opinión sobre los 4 puntos de debate del programa. Y bueno, he visto que es una opinión bastante más acertada que otras denominaciones y se las comparto. Está José y Vicente. Ellos son bastante doctos en la palabra, por lo que llevamos hablando ya unos días. Y bueno, nos van a dar su opinión sobre los 4 puntos. Pero antes, un poquito su testimonio de cómo llegan a los testigos de Jehová y bueno, y por qué siguen en los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, yo pues era militar profesional. Yo estaba destinado a la Yun. Estaba un día haciendo guardia. Yo no sabía que estaban allí los testigos de Jehová presos por no ponerse la ropa militar ni por coger las armas. No, lo ignoraba eso, no sabía. Había unos presos allí y había otros con ellos, otros presos. Y yo iba a veces a hacer guardia a la principal, que le llamábamos, en el cuartel estaba la principal, que era donde estaban los presos, en Siribuya. Y entonces fue en el Ayun, el Sáhara, en el Sahara español. Ahora ya no están allí porque eso, Marruecos lo tomó en el 73. Yo estaba desde el 67 allí. Eso es África, ¿no? Sí, en África. Entonces yo cogí y fue ese día, la primera vez fui a la principal a hacer guardia y fuimos varios y nos turnábamos cada 2 horas. Y por la noche los presos se meten en la cerda, por la noche se meten en la cerda y solo se pone uno alrededor, dando vueltas por el pasillo, porque estaba la cárcel en el centro, y un patio circular, y la cárcel en el interior. Y en los extremos había garitos en la parte alta, donde se subía uno en la parte alta para vigilar a los presos durante el día. Y luego de noche tenían que pasar mirando la celda alrededor, dando vueltas. Pero estando de día y estando en el garito, observaba a los presos a todos y me llamó la atención unos pocos, que había unos 16 de los que eran testigos de Jehová, pero que yo no sabía que eran testigos de Jehová ni quién era eso, ni por qué estaban ahí, pero yo los clasificaba. Yo decía, esta gente es diferente a estos. ¿Por qué está tan felices? ¿Cómo es posible que esta gente, estando presa y yo estando libre, esté amargado aquí fuera? Y los mismos jefes militares que no eran felices, no se les veía un rostro feliz ni alegre, sino bruto, mal hablado y gente así como amargada de alma allí, y esta gente preso y todo encima, y estaban felices y contentos, y los otros presos que estaban presos con ellos también estaban infelices, que no eran testigos, pero yo no los identificaba, yo no sabía que eran testigos, ni quién eran, ni por qué estaban allí, ni ignoraba totalmente. Allí había un silencio con respecto a eso, nadie hablaba de eso, pero yo enseguida observaba con mucha atención y pude clasificarlo. Fíjate tú, qué raro, ¿por qué estará esta gente aquí? ¿Qué hacen esto? ¿Por qué están estos? Pero si parecía una familia, se parecían todos como los chinos, parecían que a veces los identificaban, mira, los chinos, los que son de África, los que son, enseguida los identificas, pues a estos parecían todos de la misma familia. La misma tribu, ¿no? Sí, como si fueran de la misma familia. Se ponían a jugar a la pelota con la pelotita, y a veces la pelota se les salía por fuera durante el día y decían, pelotón, pelotita, por favor, porque había un pelotón de castigo que estaban 3 meses cada preso, que duraban, estaban durmiendo solamente 5 horas, el resto era de pie todo el tiempo y limpiando y haciendo trabajo siempre, el pelotón de castigo que teníamos, y eran vigilados continuos con armas, cualquier movimiento y disparar. El pelotón de castigo era brutal,
pues ellos a veces, cuando tiraban la pelota, decían, pelotón, pelotita, por favor, ¡pum! Y echaban la pelota otra vez para adentro, para que jugaran los presos. Así que, como he explicado, por la noche, entonces nos tocó ya 2 horas a cada uno por los pasillos, estaban las celdas, pues. Y entonces no se podían asomarse ni nada, no podían mirar por allí, estaba prohibido. Pero yo, por curiosidad, quebranté esa norma y me quedé mirando por la ventana donde estaban los testigos, porque había varias celdas, una eran para los testigos y otra eran para los otros presos, los otros de allá. ¿Los habían separado? Sí, no estaban en la misma, los testigos estaban en una, que eran 16, en la más grande estaban ellos. Y qué curioso, ¿no? entonces me asomo por allí y estaban celebrando una reunión en ese momento, reunidos como las reuniones que nosotros hacemos ahora. Digo, uy, y me asomo por allí y veo que uno está haciendo una asignación en su plataforma y todo, formados como una plataforma, y su atriz, habían hecho su atriz y todo, y estaba dando un discurso, pero yo no me fijé en el discurso, ni me fijé, yo me fijé todo en el ambiente general, pero estaba escrito el nombre Jehová allí, pero había varias palabras más que no las recuerdo, pero la palabra Jehová me llamó mucho la atención. El nombre Jehová, digo, ¿dónde he oído yo ese nombre? Digo, uy, Jehová, pero si parece el nombre de un Dios. Digo, y me parece un Dios bueno. Me parece un Dios bueno. Uy, qué cosa más extraña. Y me daba como dentro de mí como un... Y notaba que los labios míos, se ponían tan dulces como si estuviera tomando miel pero no miel, algo más que miel, o sea que la miel no se podía parecer, la dulzura que se produjo en ese momento pronunciando Jehová, el nombre Jehová, aumentaba la dulzura que yo me quedé, me mosqueé tanto que cogí y me vine de allí mosqueado y no pude dormir esa noche preocupado, no pude dormir como Dios manda, ¿me entiendes? Y yo preocupado, digo, esto, pero qué raro. Y entonces por la mañana, cuando ya terminamos de la guardia, cogimos las mantas y íbamos a la compañía a llevar las mantas. Y en el trayecto, cuando yo llegué a la compañía y regresé, me encontré con un cabo que se llamaba Santiago Gil de Larrazaba, que era un periodista muy bueno, era extremeño. Santiago Gil de Larrazaba era de título, allí había gente muy importante también. Hasta con un primo del rey tuve amistad y todo allí. Había gente importante. Y entonces me encuentro con él y le digo, mi cabo, ¿qué hace esta gente ahí en esa prisión? Me parece, qué cosa más rara. Este grupo enseguida saltó como una fiera. Dice, esa gente está loca, esos son una manada de tontos, que un catalán ahí los ha cogido y está viviendo a costa de ellos, un catalán ahí y tal. Y me pareció todo el razonamiento me pareció tan extraviado que me atrajo más la atención, más la curiosidad, porque la respuesta no tenía lógica. Yo no vi esa respuesta con sentido. Digo, uy, ¿pero esto qué es? Digo, chica, respuesta. Digo, le pregunto por una cosa y me salta por otra. O sea, que no me dio pie para, fiabilidad. Sí. Yo, conociéndolo a él, que yo me llevaba bien con él, yo le hacía a veces los dibujos, cuando hacía el periodismo en la pizarra y todo, que hacíamos cosas y hacía cosas de chistes y todo. Había algo raro, ¿no? Sí, me pareció muy extraño la respuesta, muy extraño. Me dejó tan mosqueado que entonces resulta que muchos días estuve preocupado. Y entonces un día, mira por dónde, tuve un problema con un cabo, tuve un problema gordo, y ese mismo cabo resulta que había robado una pistola. Hice que lo quitaran de Cabo Furrier, lo quitaran de ahí. Y cogió ese cabo y robó una pistola y la desapareció.
Y entonces se armó un jaleo en todo el cuartel, se armó un jaleo con eso, bárbaro. Y varios cabos que eran amigos de él trataron de hacerme un atentado. Yo vi ya que había un complot para quitarme del medio. ¿Me entiendes? ¿A ti? Sí, y entonces cogí miedo y no sabía qué hacer. Entonces un día, sin más, uno de los cabos va y me arresta, sin ser culpable de nada, va y me arresta en la compañía. A limpiar y todo, y yo preocupado, y yo no sabía qué hacer. Cogí y fui a tirar la basura, y salí del cuartel, que estaba el basurero fuera del cuartel, en la puerta trasera. Pues tiré la basura y ahí tiré el cacharro y todo entero. Era un cacharro que había que devolverlo, poner donde se pone la basura. Pues yo tiré la basura y el cacharro y miré para todos lados, porque había un pase, hacía falta, había un guardia en la puerta de atrás donde se pide un pase para dejarte salir. Al cabo te da un pase para tirar la basura. Pues yo cogí y me fui. Y deserté. Y me fui por medio del desierto. Entonces, claro, al ver que yo no regresaba, enseguida dieron aviso a los aviones y a las tanquetas ¿cómo se llama? En Echera estaban las tanquetas del desierto. Y dieron el aviso y estuvieron buscándome por todo el desierto, y yo las vi a los aviones. Entonces me ocultaba debajo, había matorrales, ciertos matorrales me ocultaba. Y me persiguieron los árabes del desierto, los nómadas del desierto, con camellos y todo. Y fueron detrás de mí, pero los pude despistar fácilmente. Era muy experto en el camuflaje, o sea, no me pudieron coger. ¿Y los árabes por qué te perseguían? Porque ellos porque también recibieron, porque ellos estaban en nómadas, en la policía territorial, entonces ellos colaboraban también. Había colaboración. Mismo, claro, ellos pertenecían al gobierno de España también y lo apoyaban. Entonces yo esa noche dormí en la playa, hice un agujero en la arena para que no se viera bulto hacia afuera, y ahondé en la playa y después, cuando pasé esa noche ahí, me fui caminando todo un día por toda la orilla de la playa hasta que llegué a unas casetas, ya anochecer, muchos kilómetros, ¿no? Llegué a unas casetas y no había nadie. Rompí un candado de las casetas había unos barcos y todo allí, y no había nadie. Y me metí dentro de las casetas, y dentro de las casetas había ropa, había comida, había de todo. Así que pasé bien, había duchas y todo, me duché, me cambié de ropa y dejé la ropa militar allí y me puse la ropa civil, una ropa civil allí, me cambié. Y entonces en pleno día pasé la frontera, y me siguieron dos guardias que estaban fronterizos, militares, pero la pasé y no me pudieron coger, y pasé a Marruecos, ¿me entiendes? Y fui en dirección a Cabo Jubi o Tarfaya, que le llamaban, ¿no? Y pasé al otro lado, y una vez allí se hizo de noche, porque eran muchos kilómetros, recorrí por lo menos 200 kilómetros a pie. Sí, y en un llano ya anocheciendo me salieron varios lobos. Entró un frío por todo el cuerpo, pero yo había cogido una manta en la caseta y un cuchillo. Pero ¿qué iba a hacer yo ante tantos lobos y tal? Pero mira por dónde miro, en el lado izquierdo, una cosa extraña que todavía he estado año tras año dándole vuelta a eso y todavía no lo acabo de comprender. ¿Cómo es posible que aparecieran dos bidones allí, de estos del alquitrán, vacíos, en medio de un desierto, dos bidones allí, con las bocas estaban abiertas, las bocas, y el culo vacíos completamente, justo en la zona apropiada, en el punto, solamente dos? No había ni uno ni tres, sino dos, los que necesitaba justo. Entonces cogí y uní las dos bocas, primero me metí dentro y dejé un espacio, y con la punta del pie, le había puesto unas piedras alrededor, porque eran unos llanos que había lascas del desierto, hay lascas de piedra que es rompible, fácil, losetas de piedra.
Entonces lo ajusté bien los bidones, digo, pues si intentan tirar, pues si se juntan muchos lobos aquí, y si intentan con los hocicos darle, que no puedan, ¿me entiendes? Lo atranqué bien con las piedras, y luego cuando una vez que me metí dentro, el espacio que quedaba de las dos bocas, con la punta del pie la fui, me levanté así con el culo y lo fui atrayendo el bidón y las uní. Y yo como llevaba una manta y dormí esa noche como un rey. Y no ni sentí ruido ni nada, y allí y los lobos cuando amanecí no había ni uno ya, aquello estaba, cuando amanecí aquí un silencio, y cualquiera sabe los lobos que había, no lo sé, lo ignoro, podría ser 10, 15, 20 lo que se juntaran allí, cualquiera sabe, los lobos que se juntarían, pero no me atacaron, amanecí más, y entonces cuando llegué ya me fui y no encontré más bidones por ningún sitio, vi entonces una jaima de árabes llegando ya a Tarfaya, de gente que miraba, se quedaba mirando, y entonces más bien de entregarme a lo civil, me entregué a lo militar. Por la bandera me di cuenta y entré al cuartel militar de los marroquíes, y allí me entregué. Y entonces ellos querían devolverme de nuevo para, digo, no, allí no voy yo ni vamos. Digo, ¿qué va acá? Allí no, porque si te regresas en ese momento te linchan. Entonces, me quedé allí 8 días, me dejaron allí, me alimentaron porque era el tiempo de Ramadán, empezaba el Ramadán, y estuve 8 días y me trajeron carne y todo, porque ellos la carne nada, y me daban ahí, me traían a cada momento las mujeres té, café con leche, me traían de todo, me trataban como si fuera, digo, uff, esto de maravilla. ¿Y no te hiciste islamista? ¿No? Entonces vinieron los camiones que vienen a 200 kilómetros de Tantán, venían unos 200 y algo, vienen allí los camiones por medio del desierto, porque no había carretera, la carretera queda, los camiones venían mediante, porque allí la arena cubre todas las carreteras y todo aquello, no había nada, ni había autopista, ahora sí hay autopista, han hecho una autopista allí. Entonces ¿me entiendes? Sí. Entonces de allí me llevaron esa noche con los camiones, cuando terminaron, ellos son los camiones que traían las provisiones, el alimento a ese pueblo. Y después pues me fui con ellos, con un militar me llevó, un soldado, me acompañaba hasta Tantán. Y a través del desierto, por la noche, se pusieron a hacer la comida y coger leña en medio del desierto, y fuimos varios así a coger leña a los alrededores de noche, cuando veo unos ojos que me miran como si fueran candiles, encendidos luces, y oigo los árabes que me decían, yo sé, ven aquí, y yo no entendía, ¿qué querrá? Y voy para allá, y es que eran los lobos, es que aquello estaba lleno minado de lobos. Claro, si me retiro un poco más se te tiran y no veas. Cogiendo leña seca para hacer la comida, calentarla y comimos. Ellos allí comen con las manos, ellos meten las manos en la sartén y hacen pelota la comida. Y yo cuando vi aquello no veas, comiendo con las manos, madre mía. Y así comí yo también, metiendo las manos. Pues nada, salimos de ahí, que teníamos que comer y tal, y para cantar, y se atrancaban en la arena los camiones, llevan una chapa con unos agujeros que se meten la chapa, que ya iban preparados, y entonces el camión sale a flote, pero muchas veces se atrancaba en la duna, hasta que llegamos cerca de Tantán, que había unos ríos, no me acuerdo cómo se llama ese río, era un río grande, unos llanos, y se atrancó allí el camión, imagínate, y tuvieron que poner ramas, cortar ramas y meterle debajo de la rueda y todo para que salieran de allí los camiones. Fíjate lo que se pasaba para llegar a un sitio, no había ni carretera ni nada, hasta que ya pasa ese río y ya se cogió la carretera, ya sí, ya había una carretera, ya llegando a Tantán había una carretera, y ya a mí me dejaron en Tantán cuando llegaron. ¿Ibas hacia el norte? Sí, por todo en dirección a Cádiz, no por la costa casi, la costa, pero ya bastante adentro, no la misma costa, o sea, muy adentro de la costa, pero ya me dejaron a mí en Tantán y ellos siguieron, y me dejaron en el cuartel. Fui con un soldado a Tantán, en un cuartel militar, y de ese cuartel militar estuve un mes
como era Ramadán todavía, comía bien, muy bien. Y de ese cuartel me llevaron a Gadí, de Gadí estuve también bastantes días en una prisión y de ahí me llevaron a una prisión civil. Allí en esa prisión me encontré a varios, me encontré a un finlandés y a un francés que también habían desaltado, me los encontré. El francés era muy complicado, el finlandés no, era buenazo, pero el francés era muy complicado. Y entonces nos llevaron de allí a la prisión civil y nos tuvieron 3 días en un calabozo y sin comer, ni beber, ni nada. 3 días. Cuando yo vi que eran 3 días y que no traían nada, digo, esto nos van a matar aquí. Y había una reja, en la prisión había una reja, me agarré a las rejas, tirando, como yo tenía mucha fuerza, hacía mucha gimnasia, era muy musculoso, y era muy fuerte, porque me cuidaba. Entonces cogí los 2 barrotes que había y empecé a tirar. Cuando todo el testero se venía para abajo, el francés empezó a dar golpes en la puerta. ¡Gendarme, gendarme, gendarme! Tal. Mira, aquello fue y... Se estaba chivando. Claro, gendarme. Y entonces vinieron y ya lo tenía casi todo arrancado, todo el testero de la pared se venía abajo. Me pensaba cambiar. Claro, si no hubiera sido por el francés, me escapo por ahí, no me hubiera ido fácilmente a través de la ventana. Era una ventana que estaba en alto, pero... Y entonces nos sacaron ya y nos sacaron fuera los 3. Y nos trajeron unas latas de habichuelas y nos las comieron y una barra de pan, que aquello fue peor, el remedio, más bien agua lo que necesitábamos. Pero me tomé aquello con el pan, aquello y me doló la barriga, no veo. Un dolor de barriga terrible. Una barra de pan así de larga y nada. Y de ahí nos llevaron, luego de esa prisión nos llevaron a un castillo. Nos llevaron a un castillo donde estaba lleno de presos, de mujeres, de hombres, pero las mujeres estaban aparte, en otro sitio, en un castillo. Y de ahí ya tuve un mes y nos hicieron un juicio y nos condenaron por pasar sin pasaporte y tal, fuera, a varios. Y me encontré a otros más que habían desertado, varios más, otros 2 o 3 más allí había. ¿Todos españoles? Sí, un catalán, me encontré a un catalán y a un portugués. O sea, militares, ¿no? Sí, me encontré a un portugués y a un catalán, había. Y otro era finlandés y el francés. Pero al francés y a ese, sí, nos dieron juicio y nos sacaron de ahí y nos trajeron otra vez a otra prisión civil, que era la misma que tuvimos antes, nos trajeron allí una noche cuando cumplí el mes. Pero una cosa es que me pasó ahí un incidente gordo con el francés, me peleé con el francés. Un día el francés se me tiró al cuello, sin saber por qué. Pero yo, como había practicado el boxeo bien, estando en Madrid, en el Palacio de los Deportes, estuve, y lo practicaba a menudo el boxeo, pues veo que estábamos allí en la celda y se me tira el francés así de repente, así porque sí, digo, se me tiró al cuello y me hizo sangrito con la uña apretándome así, le pegué un empujón y no quise jaleo, ¿no? Y entonces se me tira otra vez, cuando va a tirarse le doy con la mano izquierda, le pegué en la boca y le partí toda la boca, y un chorro de sangre, no veas. Y entonces llamaron al gendarme, gendarme, gendarme y tal. Y entonces vinieron y claro, y nos llevaron ante el director de la prisión. Nos llevaron allí ante el director para poner las cosas en claro. Yo lo había hecho bien al francés, yo tenía algo de dinero que llevaba algo, y a veces la fruta que me daba, a veces se la daba a él porque no le quería y le ofrecía, y le di algo de dinero para comprar tabaco y tal, y eso lo sabía el director y todo, y lo vio, ¿no? Pero aún así, como Francia había estado en Marruecos, se ve que favorecían más que los españoles a los franceses, y entonces a mí me condenaron a una celda de castigo esa noche y me tuvieron en un congelador metido natural, en pelete, 5 horas. Y las 5 horas haciendo ejercicio, en un congelador bajo cero, aquello tendría, yo qué sé. Las paredes eran de cemento muy, muy finas, pero empapadas de agua. Y salía agua fría, congelada, aquello era en pleno invierno, ya ves.
Era el mes de febrero o por ahí. Un congelador natural de esos que Sí, de eso es natural, que eso era, vamos, ir descalzo y todo, el piso de cemento, haciendo ejercicio, las 5 horas haciendo ejercicio. Entonces, como venía cada 10 minutos, venía el guardia de la prisión y me decía, Saba va. Digo, Saba va. Que si estaba bien. Digo, estaba bien. Digo, Saba va. Digo, caramba, este viene cada 10 minutos y venga tal. Aquí, digo, cogí un plan, preparé un plan. Digo, si este viene cada 10 minutos, ahora voy a hacer una cosa. Me voy a callar. Como me pregunta si Saba va, digo, si me callo, a lo mejor ve que me ha pasado algo, abre la puerta y en el momento que asome la cabeza le pego un golpe, lo tiro para adentro, le quito la ropa y el arma y me voy. Y me he visto enseguida, ¿no? Ya lo tenía planificado. Entonces, a las 5 horas, justo cuando había pensado, ya en 5 horas, por eso me preocupé, digo, 5 horas aquí, lo que quieren es liquidarme aquí, esto no tienen compasión, esto van a por mí, ¿no? Claro, digo, esto van a por mí, y resulta que entonces, a las 5 horas, abre la puerta, me dice, Saba va, y voy y me callo. Digo, ahora es la mía. Y veo que se abre la puerta y yo ya preparado para darle el golpe, a ver si entra. Pero no entró, lo que entró fue la ropa, que me tiró mi ropa. Cogí y hizo así, ¡fum! Venga, puedes salir ya, sale. Pues mira la que se libró. Que hubiera caído, ya lo tenía todo planeado, le hubiera dado un golpe, vamos, se hubiera quedado tirado allí. ¿No? Claro. Y entonces me pongo la ropa y cuando salgo para afuera dice, español y bueno, español. Y yo salí normal, él pensaba que me iba a salir así medio encogido o algo, salí normal y fuerte tal. Y entonces me trajeron una cantidad de comida, me llevaron allí cantidad de comida, de todo allí, fruta y todo, y me hinché encima. Contento de todo, pero lo que se liberaron. Y luego ya a los pocos días me llevaron de ahí, nos llevaron a otra cárcel, y ya en la otra cárcel nos llevaron enseguida, pero ya fue llegar, meterme en la otra celda, empecé a levantar el piso, irme por debajo de la puerta que estaba hueco, como se pisaba, yo pisaba y sentía hueco el piso, digo, aquí hay algún túnel, o sea, alguna cañería grande, y por aquí me meto por debajo de la puerta y empecé a levantar el piso. Cuando justo en el momento, pum, venga, porque no estuvimos mucho, enseguida nos sacaron, como era de noche, y nos llevaron en un autobús, nos llevaron a Casablanca. Nos llevaron a Casablanca a los 3. Casablanca era una capital grande, era una ciudad enorme. ¿De África? No, sí, de Marruecos, Casablanca. Entonces en Casablanca nos metieron en una prisión, mira, cuando me metieron allí, y ya no los vi más, al francés, al final no los vi más, digo, uy, menos mal, ya no los vi más. Yo solo allí con todas, habíamos en 1 metro cuadrado casi, habíamos 12, uno sobre otro, aquello era como latas en sardinas, digo, y con una peste allí no había, era un bate, era un agujero así, como una taza que parecía aquello que era con una taza de ducha. Que parecía aquello era el bate, un poco inclinada. Había 12 ahí. 12 o 13 habíamos, no me acuerdo justo, pero de 12 a 13 habíamos y no había más, todo en un metro y algo cuadrado, puede ser 1,20 metros o por ahí habría. Aquello era pequeñísimo. Y estábamos, no de pie, encogidos unos con otros allí, y como era el invierno, pues hacía frío, de que se calienten así. Pues nada, como a la media ya era tarde, pero qué raro, una tarde, ya muy tarde, dice, yo sé, una voz, digo, ¿será mí? Digo, ¿qué? Digo, habrá otro yo sé, no sé. Yo di la voz y efectivamente era mí. Me sacó un policía secreto y me llevó al consulado español. Fui al consulado, me acompañó y allí en el consulado me dieron 3.000 pesetas. Digo, fíjate, encima que desierto me pagan 3.000 pesetas. Yo me callé, digo, viva la bepa. Bueno, está bien. Bueno, es que en realidad yo, como era militar, yo recibía paga también.
era de pago, pero me dio 3.000 pesetas y me fui, y nada más que eso, ¿no? Me presentaron allí y tal. Bueno, pues viva la pego, 3.000 pesetas. Pues bien. Entonces me lleva otra vez a la prisión, y digo, uy, otra vez allí, al mismo sitio, al mismo agujero, pero no estuve mucho, estuve 2 o 3 horas más. 2 o 3 horas, y me sacaron de allí ya solo, ya no iba con el francés, ni con el finlandés, ni nada, y me sacaron solo en un autobús, y me llevó un policía secreto, y me sacó de Marruecos. Atravesamos todo Marruecos, desde Casablanca fuimos hasta Ceuta. En la frontera, allí me entregó al otro lado. Y entonces pasé al lado de Español y vinieron los militares y me cogieron y me llevaron a un cuartel. Y de ese cuartel me llevaron al Hacho, un penar que hay allí en Ceuta, que es muy famoso, se llama el Hacho. Y luego en el Hacho estuve 15 días y desde allí me llevaron a la prisión civil 15 días y después de allí me pasaron a Algeciras otros 15 días y de Algeciras me pasaron a Cádiz. En Cádiz estuve 3 meses y allí en Cádiz me metieron con un testigo y otro, con un testigo de Jehová, me metieron preso. Y pude identificar que era testigo de Jehová por la apariencia nada más y lo identifiqué con los mismos que estaban allí en el Ayun. Digo, uy, se parece mucho con la gente del Ayun. Digo, este no me parece un hombre, un delincuente, este no tiene cara, aspecto delincuente ni nada. El otro que venía con él sí, de un golfo de mucho cuidado. Entonces se hizo las maletas y vi que tenía, o sea, puso él las cosas, era de noche y luego por la mañana empezó a abrir las maletas y tal y vi que tenía un montón de revistas. Digo, ¿me puedes dejar para leer las revistas? Y entonces empecé a leer y me di cuenta por la lectura que había encontrado la verdad, por el sonido. ¿Está? Claro, entonces ya le pedí que me enseñara lo que sabía de la Biblia, empecé a estudiar y con él y ya está, a los 3 meses de ahí me trasladaron a la prisión civil de Las Palmas de Gran Canaria. Nos llevaron... Que era de donde tú eras, ¿no? Sí, iba yo con uno que era un mago, que también iba preso, y me enseñó cómo escaparnos de las esposas, con un alfiler. Él mismo llevaba aquí el alfiler en el pecho así grabado y me enseña y hace así, mira, con un alfiler se podía fácilmente quitar la esposa que llevaba. Y yo me reía, metía en el engranaje el alfiler, apretaba, ¡pum!, y saltaba la esposa, saltaba fácilmente. Me enseñaba, iba con la Guardia Civil y fuimos hasta a Las Palmas de Gran Canaria. Y en Las Palmas de Gran Canaria entré en la civil y allí estuve 15 días. Y de la civil me pasaron al castillo de Las Palmas, en militar. Allí estaba un comandante que se llamaba Pisamondongo, que era muy bruto, era un comandante de la prisión muy bruto. Pero encontré a 2 testigos y da la casualidad que uno de ellos era de mi pueblo, que estaba preso allí, un tal Tamargo, y habíamos estado en el colegio juntos. Y estaba Fernando Marín, otro testigo que llevaba años. ¿Declarados y bautizados? Sí, llevaban años ya presos allí, no en ese mismo lugar, en varios sitios, habían estado en España en muchos sitios, pero me lo encontré allí. Y entonces me surtí de libros, de la Biblia y de todo, me surtí bien de todo eso. Y eso me protegió, fíjate que eso fue una protección, que si yo hubiera sin nada, allí me hubieran linchado al regresar. Y empecé a estudiar lo que pude y a los 15 días me trasladaron de nuevo al Ayun, me llevaron de nuevo, pero como iba libros, revistas y todo, cargar la maleta, el teniente creyó que yo era testigo, yo no era, yo estaba... Y entonces no me hicieron nada ni nada y me trataron con respeto, hasta tal grado, se preocuparon tanto que me trajeron tenientes, capitán y todo, para desanimarme, que mira, es que esta gente son buena gente, pero tú lo has visto ahí, querían como intimidarme para que yo dejara de estudiar la Biblia. Y entonces me trajeron el cura también. Un día me trae el cura y me quitó la Biblia y todos los libros.
El cura. Sí, me lo quitó todo lo que llevaba. Católico. Sí, sí, el cura católico, el pate, que le llamaba, que él era capitán. Qué curioso. Era capitán, llevaba estrella y todo. Y él tal, esto, lo otro. Dice, yo te voy a traer una católica, la Naca Colunga, la Biblia católica y tal. Y hasta ahora lo estoy esperando, no apareció. Ni con Biblia ni nada. Y luego el cura ese era hasta marica, o sea, ¿qué clase de sacerdote era ese? Si eso era nada. Pero por mucho que intentaron desanimarme, yo empecé a predicar allí a todos los que no podían conmigo, haciéndoles referencias bíblicas y todo esto, lo otro. Y digo, ¿qué me van a decir esta gente? Digo, de la Iglesia Católica, si eso lo sé yo lo mismo que ellos, que me va a enseñar a mí, me va a llevar a la Iglesia Católica, que ya la conozco como tú o mejor. Pero por un momento, o sea, ¿Me entiendes? ¿Tuviste una especie de discusión como tipo Lutero con el Papa? Sí, yo allí me enfrentaba a todo, y el soldado y todo, hasta con un soldado lo dejó patitieso. Pero en tal de que abandonaste... Sobre la Trinidad, estuve hablando sobre la Trinidad, con un soldado allí que se veía que era de la alta cunia, y era muy beato, y entonces, hablando de la Trinidad, dice, no, hombre, no, Jesucristo es Dios mismo y tal, eso. Digo, sí, fíjate lo que dice en 1 Corintios 11. Digo, ¿qué dice ahí? Que la cabeza de Dios es Jesucristo, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Digo, todos tienen una cabeza. Entonces, si la cabeza de Jesucristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Es la mujer el hombre? De la mujer es su cabeza. Entonces, no es lo mismo. Digo, ¿el hombre y la mujer es el mismo? Digo, ¿es Jesucristo Dios? Entonces la mujer es el hombre también. Digo, no puede ser. Digo, ¿no te das cuenta que cada uno tiene su cabeza? Jesucristo es inferior, está por debajo de su Padre. Se quedó patinando, se quedó descuadrado, ya no sabía. Y eso me dio una fortaleza. Tanto es que le predicaba ya a los soldados que me tuvieron que mandar rápido para acá. Me sacaron del cuartel lo antes posible, antes que nadie. Resulta que hubo un indulto de Franco en esa época, en el año 70 hubo un indulto. Y yo pensé, me decían los presos, no, como tú ya estás condenado, me habían condenado 2 años, dije, no sale, esto para los que no están condenados. Digo, bueno, vamos a ver, pues yo no me hice ilusiones, yo estaba preso allí y no me hice ilusiones. Cuando una mañana viene un sargento con la lista, y estaban todos esperando en la puerta, todos los que se creían que se iban ahí, todos en la puerta ya con se habían cogido los macutos ya llenos, preparados para irse, y yo no me hacía ilusiones. Cuando lee el sargento la lista y dice, José Palomares, y se quedó callado, ya no leyó más, solo yo, y fue el único que salió en ese momento, fui yo. Salieron después otros, un mes después salieron otros, pero a mí fue el primero. Mira, se quedaron todos más cortados rojos, se quedaron patinando. ¿Solo saliste tú? Solo salí yo, y yo no lo tenía nada preparado, cogí lo que pude y se lo metí al barullo, pum, y salí como un tiro. Di un grito, aquí voy, ¿vale? Me abrieron la puerta, ala, y al cuartel, y me dejaron en el cuartel, pues como un mes estuve por ahí por el cuartel. Y como te dije antes, como les predicaba tanto, me sacaron rápido, me prepararon el pasaje y para acá. Entonces me vine para la península y empecé a asistir a las reuniones en la provincia de Castellón. Estuve en un pueblo que se llama Bardusó, donde está mi familia, y entonces ahí ya me bauticé, en la playa de Castellón, en una asamblea. Con los en el año 70, sí. Empecé en el 68, ya con el estudio eso, ya avanzado del 68, y en el año 70 me bauticé. Y después me fui a Canarias, me trasladé a Tenerife y me casé allí en Tenerife. Me quedé a vivir en Tenerife. ¿Cuánto tiempo te duró la historia de prisiones? Pues 1 año y pico, por ahí, 1 año y algo estaría, un año de localizar, claro. Y hasta ahora sigo como testigo y no me he cansado, y estoy con el mismo ímpetu o más que al principio. Veo que cada día hay más evidencias claras. De cuando yo empecé en España habíamos unos pocos, y mira ahora, habemos ya 108, 109.000.
4.000, sí, sí, sí. Claro, entonces he visto los progresos de la organización y como nosotros de antemano sabíamos cuando había aumento y todo. La Biblia menciona ciertas cosas que muestra claramente de cómo los desenvolvimientos finales de la organización, cómo iría. Sabemos que muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿verdad? Pero es que somos 8.000 millones en el mundo de personas, que son 8 millones en el mundo de testigos. Pues en el arca iban 8 personas. Pero ¿consideras, por ejemplo, que fuera de la religión de Testigos de Jehová no hay salvación, por ejemplo? ¿O eso no, no? Dios tiene un medio de salvar, no tiene dos medios, dos arcas, hizo un arca sola, era el medio de salvación de Dios. Hizo un pueblo, el pueblo de Israel, no hizo dos pueblos, hizo uno. Aunque se dividió, cuando Roboán se dividió el pueblo, no tenía la aprobación de Dios, sino solo si venían a adorar a Judá. Pero ¿qué hizo Jeroboán? En Samaria puso becerro y tal, y eso le desagradó a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Con el tiempo se había profetizado que sería, si no cambiaba, pues sería quitado. Y efectivamente los asirios vinieron en el año 740 y acabaron con ellos. Lo que da pie a que Dios tiene una forma de hacer la cosa y no dos formas. Había dos pueblos separados, pero podían tener la aprobación de Dios si venían a adorar a Jerusalén. Entonces, hay una forma de adorar, una sola, no hay dos. Entonces, Dios siempre nos ha dado luz en todos los momentos, en todos los tiempos. Hubo luz en aquellos tiempos oscuros. Ha habido luz en este tiempo, aunque hemos vivido la época del oscurantismo, que aquí no había quien se moviera con la religión católica, que nos han tenido como subyugados y no podías abrir la boca, si decías algo pues te pegaban un cachetón encima. Sí, utilizaba la Biblia. Y la Biblia ni tenerla, no sabía, solamente la podía tener yo, no se enterara. Yo llegué a conseguir la Biblia gracias a los testigos de Jehová. Claro. Fíjate, ¿no? Eso es destacable. Claro, eso no... Entonces hay que valorar las cosas. Todo no es tan fácil a veces. Es sencillo, pero no parece tan sencillo. Cuando ves la lucha que tuvo el pueblo de... Todos los siervos de Dios desde el comienzo han tenido problemas. ¿Por qué? Porque ha habido una controversia entre la organización de Satanás y las personas que han amado a Dios. Siempre hay una lucha. Son dos cosas opuestas, la carne y el espíritu. Dos cosas que se oponen. Entonces es una lucha frenética ahí. Entonces hay que mantenerse, dice, si uno se mantiene apartado de esto, será vaso honroso. ¿Me entiendes? ¿Y tú crees que hay otras personas que, sin haber conocido a los testigos de Jehová, estarán alabando a Dios correctamente y andando en los probablemente sí que tengan la aprobación de Dios, porque Dios conoce los corazones, Él sabe quién es quién. Por eso, ¿qué hace hoy día? Esto lo está juntando, dice como por sonido de trompeta, dice que saldrían los ángeles con un gran sonido de trompeta y juntaría a los escogidos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Amén, amén, amén. Los juntaría, pero los escogidos, hay gente que ya sabe el corazón. Dios conoce los corazones y dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que los envió lo atraiga. Nadie. Así que, bueno, ¿entiendes? Eso es un buen punto. Claro. Y por ejemplo, el bautismo, ¿cómo lo hacéis vosotros? La palabra bautismo es inmersión. Si tú buscas la palabra bautismo en el diccionario, te dice el bautismo que hace la Iglesia Católica. Bautismo es rociadura. Pero si busca la palabra inmersión, dice bautismo. O sea que no se ve que ha ejercido influencia en la religión católica hasta en ideas del diccionario. De hecho, Bautista era llamado el inmersor. Sí. Dice que la palabra rantizo era una expresión que se hacía para rociar agua, rantizo. Pero para bautismo era bautismos. Es diferente, que es inmersión, sumergir algo, como platos, cosas, un barco, un submarino, se bautiza porque se sumerge en agua. Un submarino, sumergir. Y Jesucristo dice dice en Juan, que creo que es el capítulo 3, que él fue a Salim, en un lugar, en Inón, donde había mucha agua.
gran cantidad de agua. Si hubiera sido rociadura, hubiera ido a un charquito. Con una cucharadita, le hace así con una latita y le echa agua encima. Pero eso no. Jesucristo dice que cuando salió del agua, pues salió, lo sumergió, y cuando salió del agua el Espíritu vino en forma de paloma y se oyó la voz desde el cielo: este es mi Hijo el amado, escúchenle, a quien yo he aprobado. Si Jesucristo es aprobado, ¿cómo es que no estaba aprobado antes si era Dios mismo, según dicen otras religiones? A quien me complazco, o yo he aprobado. En él, claro. Claro, me complazco en él. No me complazco en mí mismo, ¿no? Claro, eso no es. Hay una diferencia que... Las cosas cuando son claras, claras. Y si nos gusta la verdad, las cosas claras, entonces será fácil encontrar la verdad. Es fácil. ¿Y se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en nombre de Sí, Jesucristo? claro, en el nombre de los tres, porque tienes que reconocer a los tres. Por ejemplo, tú reconoces que Dios es el Todopoderoso, el Hijo es el enviado, que es el cabeza de la congregación cristiana, y el Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos. Sin él no podemos hacer nada. Fíjate que los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén, escondidos, estaban asustados todos con la muerte de Jesucristo, y tuvieron que ocultarse hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Dice: quédense aquí hasta que no reciban el ayudante, el Espíritu de la verdad. Y estaban como asustados, no estaban puestos a la luz, no tenían miedo. Pero se les fue el miedo cuando recibió el Espíritu. Vino en forma de lengua de fuego, en un aposento en que estaban reunidos todos, sí. Hasta la madre de Jesús y su hermano dice que estaban allí. Sí, Santiago. Dice, estaban allí reunidos. Jacobo. Y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro, que Jesucristo dice que le dio la llave, utilizó la primera llave, se asomó y empezó a predicar. La gente se agolpó allí en el balcón, o sea, en el sitio, en la calle esa. Venían, como que era en el Pentecostés, y había gente de todos lados, de todos distritos donde estaban esparcidos los judíos, vivían. Pues aquello se llenó de bote en bote, y 3.000 dice que llegaron a bautizarse.